Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Este, ¿Cómo andan? Bien, buenas tardes. Bueno, estamos con Cecilia, como dijo Silvina, en este taller de graduados. El año pasado seguramente muchos de ustedes han participado de algunos otros talleres que hemos hecho. Este, y hoy la idea era tratar el tema de protección de la vivienda familiar. Está haciendo una aclaración previa con respecto a la temática, porque eh, en primer lugar todo lo que tiene que ver con la protección de la vivienda familiar, eh, eh, uno puede enfocarlo desde dos puntos de vista. Uno en el sentido intrafamiliar, que es el que nos vamos a ocupar específicamente, fundamentalmente con los criterios que han habido en la jurisprudencia en estos años de vigencia del código. Pero destacar también, cosa que no es materia específica, digamos, del taller, por una cuestión de extensión, de lo que podría ser una cuestión externa en relación a terceros y en lo que hace fundamentalmente a la protección de la vivienda familiar respecto de deudas contraídas por los integrantes de la familia, en razón de la inejecutabilidad por deudas contraídas, ¿no? Y en ese contexto, recordarán ustedes que existía la ley de bien de familia, hasta la vigencia del nuevo código, y ahora esa vieja ley de bien de familia fue derogada, y ahora en el código, en el mismo Código Civil y Comercial, a partir del 244, está contemplado lo que sería ese régimen, pero en lugar de llamarse bien de familia, como era el nombre utilizado por esa vieja ley, ahora se llama afectación de la vivienda. A partir del artículo 244 se legisla todo lo que tiene que ver con las protecciones de la vivienda familiar en cuanto a la imposibilidad de ejecutar por deudas contraídas, y en este caso esa protección de la vivienda familiar estaría referido a que los grupos de esa familia no queden desprovistos de esa vivienda por deudas contraídas. Ese aspecto, decía, externo, obviamente no es objeto o materia de este taller, porque la idea en este taller es tratar de ver los aspectos que hacen a las cuestiones, decía antes, internas o intrafamiliares en relación a las normas, que son varias en el código, de protección respecto de algunos de los miembros cuando pide en distintos momentos o etapas de la vigencia de esa familia, ya sea durante la convivencia, ya sea cesada la misma, y a su vez en vida o por muerte. Y en ese sentido hay varias disposiciones a las cuales veremos los aspectos más relevantes o trascendentes para tratar de hacer hincapié en esas normas de protección de esa vivienda familiar. Aclarando que en el nuevo régimen, como ustedes saben, hay dos ejes fundamentales sobre los cuales gira, digamos, el código, que es en relación el punto a la vivienda familiar, que es en relación a la unión constituida por el matrimonio y la unión constituida por las llamadas uniones convivenciales. Y ahí en esos dos formas o modelos de familia hay distintas disposiciones que protegen eh, a la llamada vivienda familiar. Aclarando también fundamentalmente que la vivienda familiar es una especie del género vivienda, porque como todos sabemos existe el derecho humano en los tratados internacionales de la vivienda en general, de toda persona, y en particular hay normas específicas en los tratados internacionales y obviamente en las disposiciones internas del código, que es a lo que nos vamos a referir, a la protección de la vivienda familiar.
es decir, de la vivienda en tanto esté constituida o formada ahí una familia, que es una parte o una especie, digamos, de la vivienda en general, ¿no? Y ese sería, digamos, el objeto o, o el tema a lo que hoy vamos a abordar. Así que si te parece, empezamos, Cecilia, para Dale, ir perfecto. analizando. Una aclaración Sí. también con respecto a lo que decía Silvina recién. Al final van a estar las podrán hacer para que metodológicamente sea más ordenado, dada la cantidad de gente y no se superpongan. Cualquier cosa, si quieren ir poniendo preguntas en el chat para que no se les pierda la pregunta, eso no es ningún problema, pero la vamos a estar respondiendo y analizando la última parte, así aprovechamos el taller. Entonces, como bien mencionaba el doctor, por una cuestión metodológica, vamos a arrancar con las disposiciones de protección y ver qué es lo que se dijo jurisprudencialmente, que es las uniones convivenciales. Entonces, acá tenemos que ver o visualizar tres normativas, que por un lado es la protección de la vivienda familiar, mencionada propiamente dicha de esta forma, en el artículo 522 del Código Civil y Comercial de la Nación, que ahora también vamos a ver algunas tensiones y contradicciones que hay con esta normativa en el código, por el tema de la registración, ahora lo vamos a ver bien, o por cómo está redactado este artículo 522, para quién es esta protección de la vivienda familiar del 522. Y por otro lado, tenemos la disposición del artículo 526 en las uniones convivenciales, una vez cesada la que visualicemos, es esta norma del 522 en tensión con el 511 y el 512, que es la registración de las uniones convivenciales. Porque por un lado vemos que el código dice una cosa en el 511 y en el 512, y por otro lado nos encontramos con una norma llamativa en el 522 que entra en contradicción con el 511 y el 512. Recordemos que, de manera muy breve, en el artículo 509 del Código Civil y Comercial se dan los elementos característicos de las uniones convivenciales, que notoriedad, publicidad, estabilidad y permanencia, e indiferencia del sexo y haya un proyecto de vida en común. Eso es lo que podemos decir ante estos elementos característicos, estamos ante una unión convivencial. Y esta normativa se aplica ante estas uniones convivenciales. Avanza el código y aquí es donde empezamos a ver los requisitos que se tienen que tener para poder decir que estamos propiamente dicha ante uniones convivenciales. Digo porque acá empezamos a ver que con la normativa de uniones convivenciales, si Néstor coincide conmigo, ahora me gustaría escucharlo, es que desde que tenemos la sanción del código, tenemos diferentes tipos de uniones, porque por un lado tenemos las uniones convivenciales propiamente dichas, que tienen que cumplir los requisitos del 510. Y por otro lado, tenemos las uniones simples de hecho, las uniones requisitos del 510. Y además tenemos las uniones convivenciales que cumplen los requisitos que pueden estar registradas o no, porque supuestamente. Pero en el 522 nos dice el acceso a la protección para las uniones registradas. Entonces acá es donde empiezan estas tensiones de la normativa de las uniones convivenciales. Bien. Cecilia, discúlpame que te corté. Sí. Acá en por chat nos están avisando que no estás pasando el power, que quedó trabado en la primera filmina. No sé cómo hacerlo porque yo lo tengo pasando, ¿no estará con delay la conexión? A mí no me figura que lo estás pasando, no sé si alguien más está como yo. Bueno. Pero sacándolo lo vamos a poner y si no avanzamos y el power igualmente lo van a tener a disposición. Muchas gracias. Lo saco y lo vuelvo a poner. Probamos. Intentar de nuevo, sí.
Dale. Compartir. Bueno, que recién lo pongo. ¿Ahí se ve? Ahí está como antes. Ahí está la primer filmina también. La primera. Ay, qué raro, O porque lo pasar. pongo como siempre, compartir pantalla y voy pasando. A ver, andá a la filmina 2, o sea, seleccionala A con ver, el anda a mouse. la 2. A ver si te Bueno, avanza con él. para que lo achico. Sí, ahí pasó. Ahí sí, Ahí ¿Ahí está. pasó? ahí Sí. sí. Bueno, si no lo dejo así en más chiquito, porque no sé qué está pasando con cuando pongo como diapositiva. Bien. Sí, Ahí se ve la de registración. sí. Estás en elementos característicos de las uniones 500. convivenciales. Registración. Ahí está Ahora sí. 511. Se ve que anda con un poco de delay hoy. Sí, Porque no sé, pero ahora está capaz que es la pasando, porque hoy conexión. estaba. Bárbaro. Bueno, lo paso de esta forma porque lo tenía como diapositiva para que se vea más clarito, pero bueno, por las dudas lo miramos así. Sí, Entonces, con respecto a la registración, estas normas de intención que decimos la del 522 de la protección de la vivienda familiar, se halla entendido acá, dice el 511, la existencia de la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, solo a los fines probatorios. Luego, en el artículo 512 se dice, la unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba. La inscripción en el registro de uniones convivenciales es prueba suficiente de su existencia. Ahora, este 511 y el 512 se encuentran en tensión con el 522 porque cuando hablamos de protección de la vivienda familiar, dice que para poder acceder a la protección de la vivienda familiar, la unión debe estar inscripta. Fíjense que dice el 522. Protección de la vivienda familiar. Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar ni de los muebles indispensables de ésta, ni transportarlos fuera de la vivienda. El juez puede autorizar a la disposición del bien si es prescindible y el interés familiar no resulta comprometido. Entonces, como en el primer párrafo es donde surge esta cuestión que les vengo mencionando, esta tensión y esta limitación en el acceso a la protección de la vivienda familiar, que es que si no se encuentra inscripta en esta unión convivencial, entonces no va a tener, los convivientes no van a poder solicitar esta protección de la vivienda. Ahora, esto me parece a mí que tiene que dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad, porque no podemos limitar la protección de la vivienda familiar a una inscripción que supuestamente estaba solo a los fines probatorios. y Yo no aparte, sé, sí. y aparte agregando en esto que decís vos, que es un dato a tener en cuenta específicamente, en estos 7 años de vigencia del código, de todas esas especies de uniones convivenciales, las registradas, estas, son las menos. O sea, Claro, exactamente. que cuantitativamente el mayor número de uniones convivenciales en la Argentina no tiene la protección del 522. Exactamente. Que es un dato también, porque uno dice, bueno, si todas las uniones estarían registradas, casi todas, ahí habría también un elemento importante para destacar, pero en realidad es al revés. La mayoría de las uniones convivenciales no están registradas. Y por lo tanto, durante la vigencia de la convivencia, no tienen la protección de la vivienda familiar del 522, de este artículo que estamos viendo. Es decir, que habrá libre disposición, o sea,
a ver, dos personas que van a convivir en relación de pareja y que cumplen con todos los requisitos de una unión convivencial, pero no se registran, que es la mayoría de los casos, los convivientes, ¿no es cierto? Van al departamento o a la casa que es propiedad de uno de ellos. Lo que el artículo 522 en protección de la vivienda familiar trata de hacer con protección es que durante la normal convivencia, si ahí está radicado la sede o asiento del hogar convivencial, como en el caso del matrimonio, el propietario debe pedir digamos en este caso, el consentimiento o el asentimiento a su conviviente no propietario, no porque el conviviente no propietario sea titular del bien, sino porque ahí está radicado el asiento del hogar común. Y entonces él tiene que dar ese asentimiento. En este caso, en la mayoría de las uniones convivenciales, en el ejemplo que estamos diciendo, el titular, el propietario del bien, tiene libre disposición. O sea, podría vender, vamos a suponer, podría vender una casa o un departamento donde hace 5 años, 10 años, 15 años está radicada la sede o asiento del hogar común, y por lo tanto, frente al tercero, al no estar registrada la unión convivencial, va a tener libre disponibilidad. Y entonces, claramente acá, por eso digo, en la mayoría de las uniones convivenciales, tal como existen, no registradas, no tienen esta protección y por lo tanto quedan excluidos de esta situación, ¿no? Exactamente. Sí, algo que es importante tenerlo presente es que recordemos que en lo que es uniones convivenciales se pueden confeccionar los pactos de convivencia, es decir, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pueden acordar ciertas cuestiones, pero hay un piso mínimo, por decirlo así, de derechos, que son normas de orden público de las cuales los convivientes no pueden disponer. La protección de la vivienda familiar del 522 es una de esas normas, es decir, las partes no pueden disponer de esta protección, pero sí tengan presente que no está incluida la atribución de la vivienda familiar, que ahora la vamos a ver a la brevedad, pero la protección del 522, que es el asentimiento para poder disponer de la vivienda y de los muebles indispensables que estén en la vivienda, de que sea el hogar convivencial, forma parte de este piso mínimo de derechos de las uniones convivenciales. Pero tengamos presente esto de que la norma, como está redactada, es para las uniones registradas, que me parece que es tiempo de que los abogados empecemos a tomar, o por lo menos visualizar esta norma y empezar a hacer pedidos de inconstitucionalidad, porque hasta ahora, por lo menos en mi conocimiento y en acceso a jurisprudencia, no he encontrado pedidos de inconstitucionalidad de esta norma. No sé, Néstor, si vos tenés algún conocimiento, pero me parece que No, todavía no no hay sí, no hay ninguna jurisprudencia, pero me sentencia parece firme. que va a empezar a haber Sí, ante sí, los lógico. planteos, ¿no? Claro, porque el tema de la registración, uno, visto desde el punto de vista externo de tercero, uno puede verlo como razonable en el sentido de la seguridad. Claro, exactamente. Por esto Pero es en el todo foro interno de caso, la protección de... claro, en todo caso, acá la protección tiene que ser a la vivienda familiar primero. A Exactamente. ver, hay más protecciones a la vivienda familiar desde el punto de vista constitucional que a situaciones en relación a terceros. Exactamente. Con lo cual, fíjense que conforme a esto que estamos diciendo, todos los matrimonios tendrían protección de la vivienda familiar durante la vigencia del matrimonio, que sería el equivalente de esto en la parte de matrimonio. Todos los matrimonios. En cambio, si están en unión convivencial, solamente las uniones convivenciales registradas. Y estamos hablando de un derecho humano
básico y fundamental como la vivienda, y por lo tanto la mayoría de las familias que constituyeron una unión bajo la unión convivencial no tienen esta protección. Y esto que decía Cecilia, la declaración de inconstitucionalidad es clarísima en el sentido de que estamos hablando de un derecho humano básico y fundamental que implicaría, así como está puesto, además una discriminación de modelos familiares. Una discriminación de modelos familiares en el sentido de que algunas uniones convivenciales registradas tienen protección constitucional de la vivienda y otras no tienen protección constitucional de la vivienda. Si nosotros vamos a la Constitución, a los tratados internacionales, en ningún caso se habla de vivienda familiar registrada. Con lo cual, como el nombre lo dice, y valga la redundancia, es protección de la vivienda familiar, o sea, de todas las familias. Dato que es importante porque después las normas internas son las que van quitando o haciendo discriminación y termina desnaturalizando el objeto de la protección constitucional, ¿no? Sí. Exactamente. Luego, otra cuestión que tenemos que tener presente cuando hablamos de la protección de la vivienda familiar del 522 es que si no tenemos, o sea, si una de las partes no da el asentimiento, puede ser solicitado judicialmente, pero hay un plazo de caducidad de 6 meses desde haberlo conocido y siempre que continuase la convivencia. Es decir, que se puede solicitar judicialmente, si no me dio esa autorización, se puede manifestar judicialmente, pero hay que tener presente que tiene un plazo de caducidad para hacer saber esta situación, que es de 6 meses. Si ya dentro de esos 6 meses no lo manifesté judicialmente, estamos ante una conflictiva porque habla de un plazo de caducidad. Por ende, ya no tendríamos la posibilidad de hacerlo saber. Asimismo, en la última parte... Acá hay también, perdón, acá hay en relación a esto que vos decías, hay también un dato que es importante para plantearlo jurisprudencialmente, porque el equivalente que está referido al matrimonio, el 456 del asentimiento conyugal en el régimen actual, uno cuando lo lee y la norma del matrimonio y la unión convivencial en este punto pareciera igual cuando habla de los 6 meses, porque dice, en el caso del matrimonio, ¿no? En el 456 dice, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución del mueble dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, o sea, el mismo plazo que hablábamos recién, el 522, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial, dice el 456. En cambio, el 522 dice, si no media esa autorización, el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, y en la última parte, que es la clave, dice, y siempre que continuase la convivencia. Claro, con este dato, porque en el caso de la unión convivencial, si está registrada, uno dice, bueno, tiene protección. Y entonces, está registrada la unión convivencial. Entonces el titular debe pedir el asentimiento del conviviente, no propietario. Bueno, dispone el bien en contra de la ley. O sea, no pide el asentimiento ni la autorización judicial. Entonces el no propietario, el conviviente, puede pedir la nulidad de esto que estamos hablando dentro de los 6 meses, etcétera, etcétera. Pero al decir, y siempre que continuase la convivencia, significa que si la unión convivencial cesa, recordemos que está registrada, porque es la única que tendría protección, y en la registración el cese puede ser de común acuerdo o unilateralmente. Entonces, el propietario que violó la ley, es decir, que no obtuvo el asentimiento del conviviente o en su defecto la venia judicial supletoria, el otro, como tiene el plazo de 6 meses, dentro de los 6 meses, él unilateralmente podría hacer cesar la unión convivencial y entonces le deja sin acción.
pierde la legitimación activa. Digo este ejemplo, ¿por qué? Porque obviamente si la persona propietario dispuso del bien en contra y sin la autorización de su conviviente, entonces es muy probable que haga cesar la unión convivencial para hacerle perder el derecho a tener esta acción. Con lo cual, desde el punto de vista práctico, el conviviente no propietario, aún registrado, si se dispuso en contra de la norma, no va a tener acción, o va a tener acción, pero va a depender del propietario. Cosa que no pasa en el matrimonio. Por eso lo leí al 556, porque en el matrimonio, aunque al otro día el cónyuge propietario pida el divorcio, el otro no pierde la legitimación activa. Dato que es importante. ¿Por qué digo dato que es importante? Porque aún frente a pedido de divorcio yo puedo plantear dentro de los 6 meses siempre la acción de nulidad del acto. En cambio, en el caso del conviviente va a depender de la voluntad exclusiva del propietario. Y esa diferencia hace que justamente en la práctica el conviviente pierda la legitimación activa. Claro, totalmente. Y eso es importante, es verdad, visualizar esto. Claro. Exactamente, exactamente. Después, por otra parte, en el último párrafo, habla de lo que es justamente la ejecución por deudas, a donde dice que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la inscripción de la unión convivencial, excepto que hayan sido contraídas por ambos convivientes o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Aquí es similar a la norma de la ejecución por deudas en el matrimonio. Esta vez en cuanto a deudas contraídas. Entonces, esto es a lo que hace la primer norma de protección de la vivienda familiar en las uniones convivenciales del 522, que como remarcábamos, si pensamos en criterios jurisprudenciales, aún no hay planteos de inconstitucionalidad, pero yo creo que justamente es viable y es uno de los caminos a seguir para hablar de protección de la vivienda familiar en las uniones convivenciales, por estos motivos que fuimos desarrollando. Luego, hablando de uniones convivenciales y de protección de la vivienda familiar, pasamos a lo que se llama atribución de la vivienda familiar de los convivientes, que es otra de las protecciones de la vivienda. Y acá, como remarcábamos al inicio del curso, tenemos que tener presente dos momentos. Uno es ante el cese de la convivencia en vida de los convivientes, y otra es la norma del 527, que es la situación que se da ante el cese y ante la muerte de uno de los convivientes, que el conviviente supérstite puede pedir la atribución de la vivienda familiar, pero en unos momentitos vamos a estar viendo cuáles son las limitaciones que tiene esta norma del 527, que a mi parecer es bastante crítica en el sentido de la limitación que se le dio a la atribución post-mortem. Digo en comparación si vamos al matrimonio, porque ahora cuando lo desarrollemos con mayor profundidad, pero tenemos un 527 que hace una limitación temporal de 2 años, como el famoso caso que había sido bastante conocido de Anabel Ascar, y un matrimonio en donde la cónyuge supérstite o el cónyuge supérstite pueden solicitar la atribución del derecho real vitalicio, gratuito. O sea, estamos hablando de 2 años a un derecho vitalicio. Es una brecha bastante amplia, me parece a mí. Y así es como está previsto en el 527. Y la jurisprudencia ha sido bastante dura en este punto, porque salvo que haya hijos menores de edad, niños, niñas y adolescentes, en donde por otras vías y por otros canales se puede lograr una atribución, ¿qué pasa ante los casos en que no hay hijos, niños, niñas y adolescentes en común entre los convivientes? Lo que la jurisprudencia en ese punto ha sido bastante estricta y ha establecido el plazo de 2 años, 2 años desde que cesó la convivencia y han intimado a desalojos. Entonces digo, esto me parece que son cuestiones que tenemos que reflexionar de cómo está planteada la protección de la vivienda
de los convivientes en nuestro código. Pensando, ¿no?, en Porque esto ahí- como en el pago, un derecho fundamental, ¿no?, que es la vivienda. Claro, porque ahí en el tema del plazo también surge claramente la diferencia con el matrimonio, siendo un derecho constitucional, en el sentido que el derecho constitucional no puede quedar reducido a diferencias cualitativas de modelos familiares. O sea, la Constitución habla de protección de la vivienda familiar, no habla de la protección de la vivienda matrimonial, que ahí estaríamos en otro escenario. Exactamente. Todos los tratados internacionales y la Constitución Nacional, cuando hablan de la vivienda familiar, dice familiar. ¿Qué quiere decir? Todas las familias. Por lo tanto, si hoy todos estamos de acuerdo en que las uniones convivenciales es una forma de familia, y así lo reconoce el Código, en punto a la vivienda familiar, no puede haber discriminación entre una familia matrimonial y una familia convivencial, tratándose de un derecho constitucional como es la vivienda familiar. Porque ahí hay una discriminación de modelos familiares. O hay una discriminación con respecto al plazo. Entonces dice, si se casó, es vitalicio este derecho. Y si no se casó y optó por otro modelo de familia, tiene un plazo máximo de 2 años. La discriminación es infraconstitucional, dando jerarquía a un modelo familiar que no establece la Constitución. O sea, le da una jerarquía, o le sigue dando, mejor dicho, una jerarquía al matrimonio en cuanto a los derechos, que no surge de los tratados internacionales. En ningún momento los tratados internacionales dicen que el matrimonio es la forma de familia que tiene que tener más derechos, o que tiene que tener derechos más amplios que otras formas de familia. Ahí también, por eso en el plazo, marca una diferencia importante en relación a esto, porque fundamentalmente esta diferencia no es intrascendente, porque fíjense que en el 527, en esto del plazo que estaba diciendo Cecilia, un matrimonio se casa, obviamente se casan, y enviuda a los 6 meses, ¿no es cierto? Se casó, constituyeron un hogar conyugal y uno muere. El supérstite, en cuanto al 527, puede pedir el derecho real de habitación de por vida, vitalicio. Incluso puede haber fallecido a una edad no avanzada, sino una edad de joven. Tiene un derecho a la vivienda familiar, ese modelo de familia, matrimonio, en un matrimonio que duró 6 meses, porque enviudó el otro. Perfecto. Del otro lado, por ejemplo, del 527, una unión convivencial, y de hecho se ha dado, que dure 40 años. Me estoy refiriendo al caso jurisprudencial. 40 años. Es decir, toda una vida vivieron en unión convivencial. Uno de ellos muere, el propietario. El otro, el supérstite, de la vivienda máximo. Entonces, aún ahí también uno puede decir, además de la distinción o discriminación entre los modelos de familia, diciendo que el plazo de 2 años, además es injusto si lo considero en las uniones convivenciales, cualquiera sea el tiempo de la unión convivencial. Porque no es lo mismo una unión convivencial de 2 años, en la cual uno puede decir, bueno, una unión convivencial que duró, falleció uno. Uno puede decir, bueno, el plazo máximo de 2 años. O sea, creo que está mal, pero vamos a suponer es sostenible. Ahora, en una unión convivencial que duró 40 años, toda una vida, y que justamente el que enviudó seguramente es un mayor adulto, ya por el plazo del tiempo, y a lo mejor en esa vivienda estaba el asiento desde que se inició la convivencia, años sería un plazo
de la muerte, ¿eh? No de que lo pide, porque el 527 dice de que se muere, prácticamente tiene ya que pensar dónde va a ir a vivir. Y en 2 años, en esta circunstancia familiar, donde enviudó, etcétera, etcétera, 2 años nada. Entonces el desalojo es ya inminente. Con lo cual es una discriminación también en relación a las diferencias del tiempo de la misma unión convivencial, además. Exactamente. En cuanto a lo que es la atribución de la vivienda del 526, es decir, en vida de los convivientes, lo que dice el 526 es que el uso del inmueble que fue sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los siguientes supuestos. Entonces ahí detalla cuáles son los supuestos ante los cuales se puede solicitar esta atribución de la vivienda. Dice, si tiene a cargo el cuidado de hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad. Se acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata. Y aquí es en el último párrafo en donde dice, el juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de 2 años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 523. Con como les mencionaba ahora en un segundito vamos a ver alguna jurisprudencia, pero con esta situación de la atribución de la vivienda familiar del 526 en vida, ha habido alguna jurisprudencia que extendió este plazo de 2 años, pero focalizando en el interés superior de los niños o en algunos otros casos cuando había un hijo con discapacidad. Entonces se salió de esta norma aplicando otra normativa, la normativa internacional, la ley 26061 y demás, para extender este plazo y en definitiva otorgar la protección de la vivienda familiar visualizando la existencia de niños de la convivencia. Sí, ¿querías decir algo, Néstor? Sí, yo creo que el 526 de todos los artículos es el más inconstitucional ya Sí, ideológicamente. totalmente. Y de esto Acá, hay jurisprudencia. además de introducir todas estas discriminaciones que decíamos previamente, vivienda, familia, forma de familia, acá se agrega, en esto del plazo, otra discriminación ya mucho más evidente y que ha sido superada ya antes de la reforma constitucional del 94, es la distinción de hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Porque el equivalente en el matrimonio de esta misma disposición de atribución de la vivienda familiar, es decir, después del divorcio, que sería el equivalente, 443 y 444, no discrimina según haya hijos o no haya hijos. Y dice, el plazo lo determinará el juez, según las circunstancias. ¿Está? Eso en el matrimonio. En el 526 cesó la unión convivencial, como bien decía Cecilia, en vida, estamos en esta hipótesis, y entonces acá el plazo, fíjense, está en el párrafo después del A y B, o sea, es comprensivo de todo el artículo. Con lo cual, el inciso A, que habla de los hijos, también en el caso de convivientes, desde el punto de vista de la norma, estaría el plazo límite de 2 años. Y entonces, acá habría una discriminación en el sentido de que los hijos extramatrimoniales tendrían un límite de la protección de la vivienda familiar en este punto y ya estas circunstancias, y tan es así que en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Cava, se presentó esto, no sé si tenía el fallo del juzgado 92 de FAMA, en la cual justamente el demandado conviviente, esta hipótesis, dijo, sí, le atribuimos la vivienda, pero 2 años, y tenía hijos de esa unión. Porque el artículo dice, señala 2 años. Y ahí el tribunal, el juzgado en realidad, dijo, no, el inciso A no es aplicable en el plazo, entonces para el caso concreto. Claro, eso dijo el tribunal y tuvo que decir el tribunal, pero la ley dice lo que dice. Con lo cual el planteo se está dado en casos reales, digo, no es que esto es una interpretación que estamos haciendo de una norma. En ese caso, lo que hizo el juzgado no declarar la inconstitucionalidad, sino que habló de la inaplicabilidad
acá me parece que la declaración de inconstitucionalidad en algunos casos es importante para evidenciar la ideología del artículo. Porque acá hay un trasfondo importante que está más allá del caso, que es la ideología del artículo. Es decir, la ideología del artículo es inconstitucional porque no es para ese caso, porque ¿en qué otro caso, o vamos a imaginar al revés, habría algún caso en el cual yo puedo discriminar que habiendo hijos en estas circunstancias sea un límite de 2 años? No. Entonces, no hay normas obviamente que uno puede decir, bueno, la norma está bien, pero para este caso es injusto. Eso hay muchas hipótesis que pueden ser y se han dado en la práctica. Ahora, hay artículos como este que tienen una restricción de derechos constitucionales que ideológicamente tiene que ser expuesta desde el punto de vista de los operadores jurídicos, porque si no pasa. Y a lo mejor otro juez o otras jueces dicen, ah, no, pero el artículo dice esto. Es decir, estamos en ese contexto y en esa situación. Bueno, en esta hipótesis, digo, el juzgado 92, planteada esta cuestión, dijo, sí, en realidad el artículo dice 2 años sin hacer distinciones, pero el plazo de 2 años, del que estamos hablando, es inaplicable en el inciso A. Y entonces, habiendo hijos de esa unión, obviamente, hasta la mayoría de edad, o hasta los 21 años, si está a cargo el conviviente y el cuidado personal, con lo cual, digamos, el problema de esto es que tiene que haber un planteo judicial. Porque el conviviente dijo, no, yo 2 años, dice la ley. Se fue un abogado, y el abogado le dijo que dice 2 años. Y entonces tiene que haber todo un dispendio jurisdiccional de tiempo, costo, etc. Para tener la suerte que la jurisprudencia me diga lo razonable, de acuerdo a los tratados internacionales. Exactamente, y aquí estamos hablando de en vida de los convivientes. En cambio, en el 527 es la atribución post-mortem, donde la situación es distinta. ¿Qué dice el 527? Esto que venimos mencionando. El conviviente supérstite carece de vivienda propia, habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a este, puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. Se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia, habitable o bienes suficientes para acceder a esta. Entonces, esta es la norma expresamente, que es lo que dice el 527 con respecto a la atribución de la vivienda post-mortem, es decir, este derecho real de habitación, con este plazo temporal de 2 años, en donde claramente la situación es otra, y ya vamos a despejar algunas dudas que estaba viendo en el chat, pero ya lo dejo sentado para que en un ratito las analicemos, esas dudas que planteaban, en donde dicen, pero claro, los hijos son herederos, sí, bárbaro, si hay hijos, esos hijos son herederos. Ahora, ¿qué pasa con este conviviente supérstite? Y si no hay hijos, ahí es donde es aún más grave la situación para este conviviente supérstite, tiene que hablar si, ahí es donde estamos, como mencionaba Néstor hace un ratito, estamos hablando de una convivencia de hace 30 años, por ejemplo. Les recuerdo de manera muy ejemplificativa, porque fue un caso que se estuvo en muchos medios, fue el de Anabel Ascar, en donde ella decía que ella creía tener el derecho de la protección de la vivienda, y en donde tuvo que desalojar la vivienda porque había pasado el plazo de 2 años, y tuvo que desalojar esa vivienda. Y así hay miles de situaciones que se dan con este artículo 527. Ya en un ratito vamos a despejar bien esas dudas que estaba viendo en el chat, pero me pareció interesante, digo, como un disparador para pensarlo, esto de si ante este 527
cómo puede operar esta situación, digo, en los hechos básicamente, cuando hay hijos y cuando no los hay, que creo que se torna aún más problemático cuando no hay hijos. Digo, ¿qué pasa con este conviviente? Porque podemos apelar a la buena fe de los hijos de este conviviente a que pueda seguir, dependiendo si son menores de edad, mayores de edad, digo, se pueden dar miles de situaciones, pero si hay hijos, la situación puede ser distinta para este conviviente, porque sus hijos son herederos. Ahora, ¿qué pasa cuando el conviviente no tiene, o sea, no hay hijos en esta convivencia? Y ahí es donde se visualiza más, creo, la conflictiva. Bien, voy a bajar un poquito a jurisprudencia. Bien. Ahí no está el caso, creo que el de Dolores, ¿no? ¿Cómo? Perdón, estaba buscando la Hay filmina. un caso, el de Dolores, en la provincia de Buenos Aires. Sí, yo traje el juzgado 92, hoy había traído de la Ah, sí, convivencia. sí, eso en vida, sí. El de Dolores no lo traje, pero lo podemos igualmente, se los podemos hacer llegar. No lo tengo acá en el Power, Sí. pero lo podemos hacer llegar porque es interesante. Bien. Acá le puse un poquito de jurisprudencia, digo, para que veamos, si bien la fuimos comentando con el doctor a lo largo del curso, ¿no?, que es convivencia, si pasamos a la parte de matrimonio, pero de manera ejemplificativa le fuimos trayendo alguna jurisprudencia que ya la estuvimos mencionando. La primera jurisprudencia que ven reproducido acá en el Power, que fue planteada como una división de condominio, muchas veces vemos esto de la división de condominio cuando, como materia de objeto ante la convivencia, en donde se le otorgó la protección de la vivienda familiar del 522 porque pretendían ejecutar esta vivienda. ¿Qué es lo que se dijo? ¿Qué es lo que dijo la Cámara al respecto? Lo que dijo específicamente es que la extensión de la división forzosa hasta la mayoría de edad de la hija de las partes se funda en que, si bien es cierto que el rubro vivienda integra el derecho alimentario, que podría corresponder a la menor hasta los 21 años o aún hasta los 25 según el caso, lo cierto es que las funciones de cuidado y de convivencia de la demandada con su hija, que derivan de la responsabilidad parental, han de hacer cesar ineludiblemente al adquirir la adolescente la mayoría de edad. Ante ello, nada justifica extender la atribución de la vivienda a la demandada y la consecuente indivisión del condominio más allá de entonces, aun cuando deba preverse un incremento de la prestación alimentaria de la menor a cargo de su padre para asegurar también su derecho a la vivienda. De lo contrario, se estaría consagrando un enriquecimiento sin causa a favor de la condómina demandada. Jurisprudencia como esta, donde decíamos en donde hay hijos menores de edad, vamos a encontrar bastante, pero porque también es lo que decíamos, es lo lógico, estamos hablando de la protección de la vivienda familiar cuando hay hijos menores de edad, cuando hay niños, niñas y adolescentes. Y en esto, a manera muy ejemplificativa, este fallo encontramos varios. Bien. Este es el caso del Juzgado Nacional 92, que sí hoy lo estuvo mencionando el doctor, acá tienen bien la cita, de todos modos recuerden que el Power se los vamos a hacer llegar, así que lo van a tener, pero sí, ahí está la cita para que lo puedan encontrar completo, porque en el Power es una mera mención de los hechos y de la decisión. ¿Cuáles fueron los hechos específicamente en este caso? Es el señor M promueve demanda de restitución del inmueble donde actualmente residen su hijo F y su expareja T, alegando que dicho inmueble es de su única titularidad, ya que carece de otro lugar donde poder asentarse y vivir en condiciones dignas, además de que es jubilado y tiene una avanzada edad y padece de problemas de salud que lo aquejan. La señora T manifiesta que convivió con el señor M durante 15 años, que en agosto del 2000 nació su hijo F, quien convive con una discapacidad, y que en noviembre del 2011 el señor M se retiró del hogar familiar sin brindar ningún tipo de explicación y sin apoyar económica y afectivamente a su hijo. Por lo tanto, la señora T
manifiesta que un cambio abrupto de vivienda podría significar para F un cambio muy perjudicial para él. Es por ello que entonces el señor defensor de menores incapaces solicite que se rechace la demanda de restitución del inmueble y que se atribuya el uso de la vivienda familiar a F y a su madre. ¿Qué es lo que se resolvió? Bueno, lo que se dijo es que se encuentran reunidos los recaudos exigidos por el artículo 526 del Código Civil y Comercial a fin de atribuir la vivienda familiar a uno de los exconvivientes tras el cese de la convivencia. ¿Cuál es la consideración favorable hacia la persona que tiene el cuidado exclusivo del hijo con capacidad restringida o con discapacidad, a fin de brindar adecuada protección al grupo familiar más vulnerable, máxime si el joven ha vivido en el inmueble objeto del pleito desde su nacimiento? Es su casa, su centro de vida, el lugar donde siempre ha desarrollado su existencia, o en términos llanos, su lugar de pertenencia. El artículo 526, al establecer un plazo máximo de ocupación de la vivienda familiar, para el caso de las uniones convivenciales es inaplicable, pues discrimina entre los hijos en función del tipo de unión que vincula a sus progenitores, otorgando un trato diferenciado en el reconocimiento de un derecho fundamental, cuál es el derecho humano a la vivienda, sin justificación alguna, distinción que parece razonable en el marco de las relaciones entre los adultos, que pueden optar por contraer matrimonio o no hacerlo en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pero en modo alguno esta opción puede pesar o repercutir de manera negativa sobre los miembros más vulnerables del grupo familiar. Entonces, este es el fallo y los fundamentos que comentabas hoy, Néstor. Sí, en el punto 2, como vos decís, hay dos aspectos ahí a destacar del fallo. Esto que dije recién, cuando dice, en realidad el fallo no declara la inconstitucionalidad, sino que dice es inaplicable, ¿no es cierto? Y lo dice que es inaplicable porque discrimina entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Acá viene un argumento que me parece importante para todos los operadores jurídicos, porque como todos sabemos, en los últimos 7 años hay, digamos, dos criterios o tendencias o medios para el mismo resultado, que es algunos fallos, y uno lo puede ver, por ejemplo, en gestación por sustitución. Hay muchos fallos que declaran la inconstitucionalidad del 562 y otros fallos sin declarar la inconstitucionalidad por aplicación de los artículos 1 y 2 del código, etcétera, la interpretación armónica con fuentes, etcétera, no declaran la inconstitucionalidad, sino que entienden que en el caso es inaplicable. Dos caminos o dos vías que a uno le puede gustar una u otra, que llegan al mismo resultado y que en realidad no aplican, digamos, esta normativa interna, que sería el caso del cuestionamiento. Ahora, hay normas como esta, y por esta razón que dice el tribunal, yo creo que el juzgado debe declarar la inconstitucionalidad, porque en el derecho argentino en el 2022, ahí era 2019, no puede haber una normativa interna que discrimine entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales. Es decir, en ese caso, el recurso de la... Porque si no sobrevive esa ideología, vuelvo a repetir, por más que me haga inaplicable a este caso, pero vuelvo otra vez al argumento, lo de inaplicable a este caso me parece que en esta situación, cuando está en juego una discriminación de hijos matrimoniales o extramatrimoniales, abiertamente o directamente, me parece, hay que declarar la inconstitucionalidad. Después hay otras situaciones donde yo puedo, por el artículo 1 y 2, hacer una interpretación, ya sea por un vacío normativo, o porque una norma dé lugar a un conflicto, o porque en ese caso, justamente, no porque la norma en sí sea injusta, sino porque en ese caso es injusta, y sí, me parece no declarar la inconstitucionalidad. Pero acá me parece que el tema de la declaración de inconstitucionalidad de este 526 tiene que ser evidenciada porque no es a contrario sensu de lo que decía recién. No se me ocurre ningún caso en la cual el artículo
sea válidamente aplicable para discriminar entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Es decir, que el artículo ideológicamente es inconstitucional a esta altura de los acontecimientos, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando hace la distinción entre que hay una cosa, dice cuando hay hijos, porque son vulnerables, etcétera, y otra cuando no hay hijos, ahí también hay que alertar una cosa, y en el caso concreto, que era una mujer, también tenemos el tema de la edad. Por lo tanto, en primer lugar, la vulnerabilidad no solamente está respecto de los menores de edad, niños, niñas, adolescentes, sino también el caso de la mujer, que en muchos casos de la protección de la vivienda, y no es casual, tiene como legitimado activo para pedir esto a la mujer. Entonces, aunque no tenga hijos, digo, yo puedo hacer el mismo razonamiento para la protección y exceder del plazo de 2 años en estas mismas condiciones o en esta misma situación aplicando la CEDAW. Y fundamentalmente, también, y además de esto, porque el plazo, aunque no haya hijos, es arbitrario porque hay una familia. Es decir, las familias pueden ser con hijos o sin hijos. ¿Quién dijo que para yo tener protección constitucional de la protección de la vivienda debe haber hijos de la unión? No, una familia se constituye en distintas formas o maneras, que pueden ser con hijos, sin hijos. Y entonces, una pareja que vivió 5 años, 10 años en unión convivencial formó una familia. Y por lo tanto, en punto a la vivienda, que es lo que estamos hablando, tiene que tener la misma protección que si hay hijos. Bienvenido sea, si hay hijos, será por los hijos. Digamos, pero es como que digo, bueno, yo como conviviente voy a tener la protección de la vivienda si tengo hijos. O sea que no es un derecho de toda persona, sino de los hijos. No, no, es muy limitado eso, me parece. O sea, es reducir mucho el argumento a un grupo de vulnerables. Entonces, volviendo otra vez a lo que decíamos recién, el plazo de 2 años en todos los casos es arbitrario, porque está discriminando entre modelos familiares y situaciones diversas. Ya, en este caso, ya sea con hijos o sin hijos. Es decir, tanto el inciso A como el B, porque fíjense que en el B, cuando dice en el caso que teóricamente sería la protección hasta 2 años, dice cuando el conviviente no tiene recursos y no tiene forma o medio para proveérselo por sí mismo. Y ahí está la situación de necesidad. Y entonces digo, no, pero 2 años. ¿Y cómo? 2 años. Ahí las situaciones, si no tiene medio y no tiene recursos, ¿por qué tiene que haber una discriminación con respecto al matrimonio que habla del derecho real de habitación del cónyuge supérstite? Porque en el cónyuge supérstite, aun si tiene recursos, tiene el derecho vitalicio. Claro. Y ahí es lo que decíamos hoy, este 527, el de la atribución post-mortem y el derecho real del cónyuge supérstite, cuando no hay, estamos hablando de cuando no hay hijos, más en evidencia queda esta desprotección de la vivienda familiar en los distintos modelos de familia. Entonces vemos que no tienen la misma protección, o ni siquiera la veo ya como una protección, porque es muy limitado en el tiempo, en lo que es la vivienda. Claro, y aparte es un plazo menor a lo que hoy en el mismo código, con la reforma del año pasado, en locaciones urbanas, el plazo mínimo del inquilino con destino a vivienda es de 3 años. Ustedes recordarán que era 2 años. El plazo mínimo. El año pasado, cuando se modificó en pandemia algunos artículos del código en relación a locaciones urbanas, uno de los artículos, que creo que eran 1190 o 1198, algo así, del código, ahora, en el texto actual, el plazo mínimo es 3 años. Es decir, para que nos dé una dimensión del tema, la ley, cuando hay una relación exclusivamente contractual, no familiar, es decir, locaciones urbanas, entre
el locador y locatario, en la idea de protección de una vivienda, establece que un mínimo de duración tiene que ser 3 años, con destino a la vivienda, porque obviamente si no, unos 6 meses tiene que ir cada rato, etc. 3 años, ¿no es cierto? Objetivamente estoy diciendo el plazo de lo que rige hoy en el código. En punto a locaciones urbanas, 3 años. Un locador y un locatario que firma un contrato de locación, 3 años, el mínimo. Mínimo. Y cuando me voy a una protección de la vivienda familiar, que es una protección que tiene un plus, ¿por qué familiar? Porque ya en locación urbana hay un contrato, simplemente, una relación contractual. Acá estamos hablando de una situación de protección familiar. Nos encontramos con que esta familia convivencial, conviviente, 526 o 527, cuando se refiere al plazo, tiene un plazo máximo de 2 años. Es decir, que el plazo máximo de 2 años que tiene una familia, un tercero en locación urbana tiene un mínimo de 3 años. Se protege más una relación contractual que una situación familiar, cuando que pareciera debiera ser al revés. Claro, Porque sí, acá sí. hay luz de una idea o un concepto de familia. Por Sí, sí, eso también totalmente. acá tiene que plantearse Tiene que esto del reverse, plazo, sí. o con estos argumentos del plazo esto de la inconstitucionalidad, porque por varios caminos podemos llegar a la inconstitucionalidad, comparándolo con el matrimonio, comparándolo con la familia, comparándolo con el derecho constitucional a la vivienda familiar, comparándolo con locaciones urbanas, o sea, por donde lo veamos. Sí, es verdad, es verdad. Bien. Ahora vamos a abordar un poquito lo que es la protección de la vivienda familiar en el matrimonio, que si bien lo fuimos contrastando como para ir haciendo las comparaciones, lo vamos a ver bien en esta última parte de la clase. Cuando hablamos de protección de la vivienda familiar en el matrimonio, lo mismo que en las uniones convivenciales, diferenciamos esta situación de los actos que requieren asentimiento y la posibilidad de pedir la atribución de la vivienda familiar, que son dos situaciones distintas. La atribución de la vivienda familiar la vemos como los efectos del divorcio. Acá tenemos entonces la protección de la vivienda familiar, que la estuvimos analizando en las convivencias, de el asentimiento que se requiere del conviviente para disponer de los bienes y los bienes, el bien y los bienes muebles. Lo situamos en el matrimonio en las disposiciones comunes a todos los regímenes. Es decir, estas disposiciones son aplicables para todo tipo de matrimonio, para el matrimonio que haya optado por el régimen de comunidad, como para el matrimonio que haya optado por el régimen de separación de bienes. Son una serie de disposiciones que son aplicables a ambos regímenes. Y cuando hablamos de protección de la vivienda familiar, en la que nos situamos, que hoy la fuimos mencionando al principio de la clase, es el artículo 456, que es justamente esta, es la disposición, es requerir el asentimiento para disponer del bien que forma parte del hogar conyugal y de los bienes muebles indispensables, que ya lo leímos al principio de la clase. Entonces, hay que ubicarlo en esto, en las disposiciones comunes a todos los regímenes. Como decía Néstor, ¿es aplicable para todo matrimonio? Este 456, esto que veíamos en relación con la unión convivencial, que tenía que estar inscripta. Acá vamos para todo tipo de matrimonio, artículo 456, que es que se requiere del asentimiento para poder disponer del bien mueble. Perdón, Sí. esa ubicación de las disposiciones comunes también no debe pasar por intrascendente, Sí, porque conforme a esto, esta protección del 456, 457, etcétera, es un piso mínimo inderogable en el matrimonio, cualquiera fuera el régimen patrimonial. Es decir, aún cuando los cónyuges optan por el régimen de separación de bienes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho humano, constitucional, convencional, a la vivienda familiar. O sea, es todos, todes, si usted quiere. Los matrimonios, ¿no es cierto? Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ahí ya hay una diferencia con la unión convivencial, porque la unión convivencial, como dijimos, no es todos, sino algunas. Algunas.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mire la discriminación, en el matrimonio, al ser un piso mínimo, los convivientes no pueden, los cónyuges en convención matrimonial no pueden decir vamos a renunciar a la vivienda familiar, ya sea post-divorcio o por muerte, ¿no? O sea, es irrenunciable. Ni el 456, ni la atribución después del divorcio, ni la atribución después de la muerte. Está claro. Porque es un derecho que hace a esa familia. Ahora, en la unión convivencial, la historia cambia. Porque en la unión convivencial, en los pactos de convivencia, el único piso mínimo es el 522 de lo que estábamos viendo. No es un piso mínimo el 526 y 527. O sea, los convivientes podrían, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, renunciar en un pacto de convivencia a pedir la atribución de la vivienda en vida después de la muerte. Y entonces el código dice, bueno, esto es un ejercicio de la autonomía de la voluntad. Digo, muy bien, en este ejemplo. Me voy al matrimonio. Los cónyuges, en ejercicio constitucional de la autonomía de la voluntad, ¿pueden renunciar a este derecho humano? No, y es claro. Entonces, ¿por qué en el matrimonio es irrenunciable, como debe ser? ¿Y por qué en la unión convivencial es renunciable el 526 y 527? Es decir, no es un piso mínimo. El piso Exactamente, esa es mínimo una solamente diferencia. es el 522, solamente. Exactamente, solamente el 522. En cambio, la atribución de la vivienda puede ser dispuesta, un derecho de libre disposición de las partes a través del pacto de convivencia. No así en la Claro. unión, en los matrimonios. Con respecto a lo que es el asentimiento, de una manera breve, porque lo estuvimos analizando juntamente con la normativa de uniones convivenciales, como bien dijimos, está ubicado dentro de las disposiciones comunes a ambos regímenes. En el 456 habla de la necesidad de pedir este asentimiento conyugal para la protección de la vivienda familiar, ya sea para el bien inmueble o para disponer de los muebles indispensables de la vivienda. ¿Qué pasa o cuál es la consecuencia ante la falta de asentimiento? Lo mismo que habíamos visto en la parte de uniones convivenciales, se puede plantear la acción de nulidad que puede ser pedida por el cónyuge no titular, o también puede pedirse la restitución de los muebles indispensables. También tiene un plazo de caducidad de 6 meses, con la aclaración que hicimos hoy al comenzar la clase, que puede ir más allá de cesado el matrimonio. En cambio dijimos que en la unión convivencial, para pedir esta acción de nulidad, el plazo de caducidad es durante la unión convivencial, esto que habíamos remarcado al principio de la clase, solamente para rememorar la diferencia del plazo de caducidad de la acción de nulidad. Luego, en el artículo 457 se establecen los requisitos del asentimiento. Hablamos de asentimiento, claramente no es consentimiento, sino que es el asentimiento entre los cónyuges, porque es el elemento interno entre ellos. ¿Por qué? Porque un consentimiento, claramente, ¿quién lo tiene? Lo tiene el cónyuge titular al realizar la operación. Es decir, hacemos una compraventa y el cónyuge titular, quien está prestando su consentimiento. En cambio, el cónyuge no titular lo que da es el asentimiento para poder disponer de esta vivienda familiar o de los muebles indispensables. Bien, creo que es acertado el texto, en este punto es acertado que es un asentimiento lo que se requiere. Bien. Ahí lo paso por alto, después el material lo van a tener, porque son cuestiones que estuvimos analizando anteriormente. Me quiero ir a la jurisprudencia, por eso voy un poquito rápido, porque ya lo estuvimos viendo junto a la convivencia, y ahora me gustaría en un ratito despejar la cantidad de preguntas que nos fueron haciendo Néstor, que son un montón. Así que vemos un poco de jurisprudencia y pasamos a las preguntas, que vi que había varias preguntas interesantes. Bien, vamos a ver un poco de jurisprudencia con respecto a la inejecutabilidad del inmueble. Este es un fallo de la Cámara Nacional
de la sala F de inejecutabilidad del inmueble que constituye vivienda familiar, que se aplica al artículo 456 del Código. Apela el cónyuge del demandado y la defensora pública de menores e incapaces la decisión mediante la cual el juez de grado desestimó el levantamiento del embargo solicitado. ¿Qué se dijo? A lo que nos interesa es aquí. Dice, el principio sentado en el artículo 242 no es absoluto, pues existen bienes excluidos en respeto a las necesidades vitales básicas del titular, de su familia y en algunos casos del interés colectivo. Por ejemplo, la protección de la vivienda. El Código Civil y Comercial de la Nación brinda en la última parte del artículo 456 una solución a tono con la idea de la vivienda como un derecho humano, que cuando involucra la vivienda familiar, tal protección observa un doble fundamento de índole constitucional internacional. La protección integral de la familia contemplada en el artículo 14 bis de la Ley Fundamental, y al ceder la garantía de inejecutabilidad en los casos en que sean ambos cónyuges quienes adquieran la deuda o bien uno de ellos con el correspondiente asentimiento del otro, la norma alcanza un adecuado equilibrio entre los intereses familiares y la previsibilidad de las relaciones jurídicas con las que deben contar los terceros contratantes. Lo decidido en la anterior instancia será revocado, puesto que el inmueble cuya subasta fue aquí decretada se encuentra destinado a la vivienda en el que habitan 3 menores de edad, el cual se encuentra protegido por el vasto sistema normativo ya mencionado. Bien. Ahora vamos a ver lo que es la atribución de la vivienda. Pasamos a lo que fue la protección, que la estuvimos viendo junto a uniones convivenciales. Y me gustaría remarcar, antes de iniciar el espacio de preguntas, las diferencias de la atribución de la vivienda familiar en relación con lo que estuvimos viendo en las uniones convivenciales, que fuimos remarcando algunas particularidades. Que creo que la mayor particularidad es esto del plazo, ¿no? El plazo de 2 años en consonancia con la atribución de la vivienda familiar sin plazo. La atribución de la vivienda familiar en el matrimonio la encontramos en el artículo 443 y siguientes. Como vinimos viendo, es que uno de los cónyuges puede pedir entonces la atribución de la vivienda familiar, no importa si el bien es propio o ganancial. Se puede solicitar esta atribución de la vivienda en virtud de que es una protección, un derecho humano básico a la vivienda. Digo, todo esto que parece que en el matrimonio es lógico y que en la convivencia no parecía tan lógico. Vamos a ver qué dice el código. Dice, el juez determina la procedencia. El plazo de duración, entonces acá no hay un plazo específico como veíamos en la atribución de los convivientes. Sí, lo determina el juez, pero basándose en ciertas pautas, que me parece que esto es lógico, el tema de decir, bueno, a ver, analizar las pautas para ver qué plazo imponemos, ¿no? Entonces dice, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas. La persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos. La persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios. El estado de salud y edad de los cónyuges. Los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Entonces, se analizan estas pautas y se determina la duración de la vivienda familiar. Si querías decir algo, perdón, Néstor. No, que ahí es correcto porque la ley delega claramente al caso concreto el juez que va a establecer el plazo, como debe ser. Exactamente. Con lo cual va a tener que vemos muchas veces. Sí, digamos, eso es lo correcto, ¿no? Como está acá y no como está en las uniones convivenciales. Que le impone al juez, porque fíjense que en las uniones convivenciales, cuando dice el plazo máximo de 2 años, la ironía de esto, que ya sería más absurdo todavía, es que el juez puede imponer un plazo menor. O sea, dice el plazo máximo de 2 años. O sea, un juez puede establecer 6 meses, mucho más ridículo todavía. Te imagínate una atribución de una vivienda en donde tenga ya menos de 2 años. Esa sería la facultad del juez. O sea, es mucho más absurda todavía.
Exactamente. Entonces, acá es donde vemos estas diferencias que veíamos hoy con las uniones convivenciales, que en ningún momento, o sea, teníamos esas dos incisos que hablaba de pautas, pero con una parte final del artículo en donde nos decía, aunque esté en esta circunstancia, el plazo máximo es de 2 años. No pasa lo mismo acá, y me parece que es lógico que así sea. En la jurisprudencia muchas veces que vemos estos plazos, se hace un análisis de las circunstancias, muchas veces se suele atribuir hasta que los hijos sean mayores de edad, hasta que cambien determinadas circunstancias, o sea, se analizan y se suelen fijar de ese modo las atribuciones. Luego en el artículo 444, que me parece importante que lo tengamos presente, que son los efectos que se pueden imponer cuando se solicita la atribución de la vivienda familiar. Dice, a pedido de parte, el juez puede establecer una renta compensatoria a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda. Con respecto a esto de la renta compensatoria, lo que ha hecho la jurisprudencia, que no estamos hablando de un alquiler en sí, sino que es una renta por el uso, pero no va a tener la extensión de lo que es un alquiler, porque muchas veces dicen, no, porque como esta casa podría alquilarse en 50.000 pesos mensuales, le pido el 25%. Si bien se va a tomar como pauta el valor de la propiedad, es una renta compensatoria que no es lo mismo que un alquiler, sino que es por el uso y va a tener en cuenta las circunstancias, porque si yo estoy atribuyendo una vivienda, el juez va a tener que tener en cuenta por qué está atribuyendo esta vivienda. Se puede fijar esta renta, pero va a venir todo agarrado de la mano, es decir, se puede fijar esta renta compensatoria sin tener en cuenta, sin dejar de tener en cuenta las pautas por las cuales se llegó a la atribución de la vivienda. También, otro de los efectos... Hay una ¿sí? diferencia con respecto al régimen anterior en el matrimonio, porque recordarán que en el régimen anterior la compensación o la renta compensatoria, como quiera llamarse, o el alquiler, la ley distinguía según el bien fuera propio o ganancial. En el sistema anterior, la ley decía que si era propio del otro, podía fijarse una renta, y si era ganancial, no. Acá fíjense que ahora la ley no discrimina este efecto según el bien fuera propio o ganancial. O sea, en principio la atribución de la vivienda es gratuita. Lo que la ley permite es que a pedido de parte, como bien dice el artículo, el propietario en este caso, pida una compensación. O sea, tiene que pedirla. Y el bien puede ser sobre un bien propio, ganancial, digamos, no hay distinción como había antes según el bien fuera propio o ganancial. Ahora es cualquier bien que sea, Claro. estemos tratando la vivienda, ¿no? Sí. Otro de los efectos que se puede imponer, y que la jurisprudencia lo viene haciendo, es que cuando se atribuye la vivienda familiar, además se impone que el inmueble no pueda ser enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, que no sea partido ni liquidado. Incluso cuando se suelen hacer también convenios en donde se pacta la atribución de la vivienda familiar, también se suele poner este tipo de pautas, este tipo de cláusulas para darle una protección a esta vivienda. Otro de los efectos es en el caso, porque acá estamos hablando de bienes en donde se presupone la titularidad de uno o ambos cónyuges. Pero la otra situación es qué pasa cuando están alquilando una propiedad y pido la atribución de una vivienda que está en alquiler. Entonces, lo que dice con respecto a los efectos en esta situación es que si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías. Ese es el caso de que sea una vivienda alquilada. Con respecto a los efectos. Luego, creo que en una de las preguntas, había unas preguntas sobre cese de la atribución de la vivienda. En este caso, en el artículo 445, se establece cuándo cesa esta atribución. Por cumplimiento del plazo fijado por el juez, obviamente que si hay un plazo determinado, cumplido ese plazo, cesa la atribución de la vivienda. Por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación, entonces con lo cual obviamente ahí hay que acreditar este cambio de circunstancias, y que es bastante amplio, y por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria. O sea, ante estas tres situaciones, cesa esta atribución de la vivienda familiar. Bien.
Ahora, si te parece bien, Néstor, empezamos a responder las preguntas, así seguimos Sí, despejando dudas del instituto a través de las preguntas, porque había sí, bastantes, así tratamos sí, de que todos se lleven para su sacar. respuesta. Sí, sí, sí. Bien, Mientras vas viendo las preguntas, para el que le interese, el 7 de marzo nosotros hacemos una preparatoria de lo que es el Foro Internacional de Familias y Asociaciones, que se hace todos los años en la UBA, y es por el canal de YouTube de la cátedra mía, de Néstor Solari. Y que vamos a tratar los modelos familiares, así que por ahí les interese a alguno, y es por el canal de YouTube, sobre los modelos familiares del 7, es el 7 de marzo. Cualquier cosa, esa información está en Instagram mío, que es nestor.e.solari. Ahí subimos información siempre referida a temas de la materia y cursos como este y otros, ¿no? Sí, bien, las está bien, porque preguntas que había... hicieron Sí, ahí la estoy en el buscando porque chat. acá está, ahí está. Janina Díaz, Antes que ¿la leo nada, yo ahí o hay los uno que dice, desmutean? hay uno que tiene que ver con la última parte que vos dijiste, que pregunta si en el caso de la convivencia, si es alquilada, hay también la misma disposición en cuanto a la atribución de la vivienda, el 526, si se fijan en la Sí, última parte, también tiene el equivalente que se puede dar el juez puede establecer la atribución de es la verdad, vivienda. no lo mencioné, pero sí, es lo mismo, es verdad. No, te Sí, preguntaba, Néstor, si leo las sí, preguntas yo o... Bueno, Janina Díaz dice, como la quieras. inscripción de la unión convivencial se refiere a la inscripción en el registro civil o en el registro de la propiedad. No, la inscripción de la unión convivencial es en el registro civil, Claro, que se porque hace justamente cuando se hace la... hay una, a partir de la vigencia del código, como ustedes saben, en el registro civil hay una inscripción de uniones convivenciales, es decir, un registro de uniones convivenciales. Entonces, a ese registro, y esos registros son locales, o sea, provinciales. Entonces, cada registro civil de cada provincia tiene el registro de la unión convivencial. Es decir, en lugar de ir a casarse, se van a registrar, para decirlo, en el registro civil, cuando se va a casar, hace los trámites en el registro civil. Bueno, en lugar de casarse, hace los trámites para la registración de la unión convivencial. A eso se refiere el código cuando habla de la registración de la unión convivencial, ¿no? Exactamente, es esta registración que el código menciona, que tiene una forma específica según el código, que es que tienen que estar con las firmas certificadas, y entonces se lleva esto, o sea, se hace una inscripción, quiero decir, perdón. Estaba leyendo otra pregunta y me quedé pensando, no, estaba respondiendo otra pregunta. Bien, a ver, después, esto ya lo fuimos respondiendo acá. Bueno, si esto también dice que muchas uniones no están registradas y solo hacen un papel de convivencia por medio de comisaría. Lo que pasa es que eso Claro, no, no eso no. sirve, no tiene No, efecto frente a terceros, no tiene efecto para la protección de la vivienda. Es cierto lo que dice, justamente esto es lo que estaba mencionando, que tiene una forma específica en el sentido de para poder hacer, se valer la inscripción. Es decir, si yo no la inscribo en claro. el registro civil, no va a tener efectos ni frente a terceros, ni voy a poder Claro, acceder a esta protección. o Lo mismo sea, pasa con todas los esas otras, pactos claro, de todas convivencia. esas otras formas de prueba, todas esas otras formas son formas de prueba, pero yo voy a tener que probar la unión convivencial. Todas esas formas sirven para acreditar, pero van a tener que probar la unión convivencial. La única forma que el título, como título, digamos, sirve es el registro en el registro civil. El documento, el título, la libreta, el certificado que emite el registro civil. Eso sería el registrado. Todas las otras formas son formas de prueba, o sea, si yo puedo probar que un escrito, acordé, etcétera, eso será una forma de prueba, pero van a tener que probar la unión convivencial. Esa será una Claro, unión convivencial no registrada. Y ahí, en la no claro. registrada, yo puedo probar con distintas formas de prueba, ¿no?
Y ahí es donde decíamos que está esta incompatibilidad, ¿no?, del artículo 511, 512 con lo que luego nos encontramos en el 522. Porque claramente Claro, si la inscripción sería solo los fines probatorios, sería una prueba más, pero en realidad lo que vemos en este punto claro, es que es necesario que esté inscripto, o como bien venimos diciendo, habrá que plantear la inconstitucionalidad del artículo. Si tenemos un claro. caso en donde queremos hacer valer este derecho. Luego, Fabiola Busto dice, lo que anteriormente se otorgaba mediante acta de concubinato para presentar ante determinados organismos, ¿no se asimila a las uniones convivenciales en virtud del Código Civil Claro, y Comercial? o sea, todas esas formas, actas, etcétera, son formas de prueba. Eso lo que va a servir es para probar la unión convivencial. Por eso, a ver si se entiende. Cuando hablamos de uniones convivenciales en el código hay dos especies, cumpliendo todos los requisitos de la unión convivencial. La unión convivencial registrada y la unión convivencial no registrada, que no lo llama así el código, o de hecho, o convivencia, etc. La registrada, yo pruebo con el título. Es decir, en el registro civil, esa va a ser formalmente y legalmente una unión convivencial registrada. Cualquier otra forma, por más escrito que yo tenga, o este ejemplo que dice, voy a estar en la especie de unión convivencial no registrada. Lo que me va a servir eso es para probar la unión convivencial. Perfecto. No sé si se entiende la... Bien. Después, Andrea Verónica, de los convivientes tienen libertad de buscar la protección con las normas del matrimonio. Si eligieron la convivencia y no el matrimonio, no vería mal que no se dé esa protección. Debe estar refiriéndose a la protección de la vivienda familiar del 522. Claro, Después, porque en realidad hay digamos, en el ámbito jurídico, en el ambiente jurídico nuestro, hay una falacia, digo en el ambiente jurídico porque no es así en la realidad. La clásica pregunta o la clásica respuesta de esta, que también el código lo da como argumento, es decir, bueno, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden casarse o no casarse. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Si se casaron, es porque quieren esos derechos. Y si no se casaron y formaron una unión convencional, es porque no quieren esos derechos. Y ahí está lo falso. Porque las personas que no se casan no quieren dejar de tener derechos de una familia. Es decir, ellos recurrieron a otro modelo familiar, no matrimonial. ¿Quién dijo que porque yo no me caso no quiero protección de la vivienda? Vayan a preguntarle a los convivientes, que conviven 5 años, 10 años, 15 años. Dice, ¿por qué no se casaron? No se casaron porque no se casaron. No porque no quieren protección de derechos, porque claro, son una familia. Y esto es importante, esto que estoy diciendo, porque en este razonamiento, claramente, está la idea de que la familia preexiste al Estado. Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es reconocer las familias y darle derechos. Porque de lo contrario, con el razonamiento anterior estaríamos reduciendo la familia a la registración, haciendo una presunción en el ámbito académico, falsa en la realidad, diciendo, bueno, el que no vino al registro civil es porque no quiere derechos. No, eso es una forma elegante de dejarle a muchas familias sin derechos. Si yo durante 10 años formé un proyecto de vida común con una mujer, ejemplo, voy a convivir en relación de pareja con todos los requisitos de la ley, hay una familia. Entonces el Estado me dice, no, pero usted no vino al registro civil. ¿Y qué tiene que ver? Ahí hay una familia. ¿De qué derecho estamos hablando? ¿De derecho de la vivienda familiar, de derecho a alimentos, de derecho a los bienes que tendría que tener? Todos los cuales no tiene, obviamente, la unión convivencial. Entonces estamos reduciendo a que los derechos siguen estando en muchas de sus normas, sobre todo lo patrimonial, monopólicamente en la forma matrimonial.
que es una forma del discurso viejo de decir, bueno, el único modelo familiar con protección de derecho integral es el matrimonio. El que no viene a casarse acá es porque no quiere derecho. ¿Qué estoy encubriendo yo en este discurso? El modelo matrimonial como modelo casi único. Casi único digo porque digo, bueno, el que no vino y fue en unión convivencial es porque no quiere protección de derecho y quiere solamente algunos derechos. Ese eje que hay que correr. Porque si yo formé una familia, puedo formar una familia a través de distintos modelos familiares, una de las cuales es el matrimonio. Y de hecho, si vamos los 30 años atrás, hay cada vez más aumento de uniones convivenciales en relación al matrimonio. ¿Y ustedes creen que la gente no quiere formar una familia con derechos? Pareciera contrario al sentido común. Lo que ha cambiado es que los modelos familiares hoy van hacia un modelo no matrimonial. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es redefinir para otorgarle esos derechos y no decirle, como le sigue diciendo, y como hacía Vélez, decir, bueno, el que no vino a casarse porque no quiere derecho. Eso es mentira. Porque si no, si esto fuera cierto, por eso digo lo del ambiente jurídico, no habría judicialización de los convivientes. Entonces yo le pongo un ejemplo fáctico que desvirtúa todo esto. En la Argentina, en los 40, 50 años, hay cada vez más procesos de judicialización respecto a los bienes, respecto a la vivienda, respecto de situaciones de alimentos, etcétera, de conviviente o de aspectos que surge una vez cesada la convivencia. Si es cierto el razonamiento que hacemos, si los convivientes no se casaron porque no quieren derecho, la pregunta es por qué cuando cesa la unión hay reclamo de derechos. Es porque ellos creyeron que formaron una familia. Claro, totalmente. Bien. Distinto es si los convivientes hacen un pacto expreso y dicen nosotros no queremos ningún derecho. Ahí sí, ahí estaríamos Sí, diciendo, lo que bueno, pasa es la que autonomía de la justamente muchas voluntad, veces es esta la respuesta. Yo pensé que protección de derechos sí tenía. Digo, es una respuesta de convivientes. porque formó una familia. Distinto es Y la familia las... no es solamente registral. Exactamente. Más cuando estamos hablando de derechos como la vivienda, que es un derecho La humano vivienda, exactamente. Exactamente. fundamental. Después preguntan, igual se lo respondió una colega, dice, si la convivencia finaliza, tiene que ir al registro civil para hacer la finalización, tal cual como lo dice Fabiola. Si está registrada, sí, si no, no. Bien. Después, Ernestina Reyes, ¿puede el propietario pedir la exclusión? ¿Puede el propietario pedir la exclusión del conviviente después de los 6 meses de haberlo conocido? La exclusión. ¿Cómo? No entiendo. Ernestina, si querés habilitarte, así ¿Del, entendemos del mejor la conviviente pregunta. o cónyuge? No, del conviviente. Pero puede pedir... bueno, no comprendo muy bien a qué se refiere la pregunta. Si Ernestina querés Sí. habilitarte el micrófono, así nos aclarás. Yo mientras sigo buscando otra pregunta. Sí, vamos a otra pregunta. Después, Janina Díaz, cuando estábamos hablando de la protección de la vivienda y asumo que el 527 en convivientes, dice, pero en el caso, ¿no juegan los derechos de familia y los herederos legítimos y forzosos? Digo, cuando hablábamos de pedir la atribución de la vivienda en el caso de la convivencia ante la muerte. Y bueno, ese es otro, Claro. también otro gran problema de la convivencia, que tampoco hay reconocimiento de derecho hereditario para el conviviente. Digo, otra de las cuestiones. Y acá surge, tiene que ver con una pregunta, cuando dice que entonces quiere decir que el matrimonio igual a niveles convivenciales. No estamos diciendo eso. Claro. Es decir, también el discurso falso, es decir, bueno, hay esta diferencia porque tiene que haber diferencia entre el matrimonio y la unión convivencial. Sí, claro que tiene que haber diferencia, pues son dos modelos distintos. No pueden tener los mismos derechos. Lo que estamos diciendo es que hay derechos que son derechos humanos y derechos de familias, y por lo tanto son iguales. La diferencia puede estar en muchas otras cosas,
Por ejemplo, en el régimen patrimonial yo puedo decir, bueno, en el matrimonio hay un régimen de ganancialidad, mitad y mitad. En la unión convivencial puede haber una presunción de una sociedad de hecho, ahí está la diferencia. Pero tiene que haber algo. En el derecho sucesorio, yo puedo decir, bueno, el cónyuge es heredero forzoso. Bueno, y el conviviente no es forzoso, por ejemplo. No, acá la diferencia en el derecho argentino es que el cónyuge tiene un montón de derechos de familias que el conviviente no tiene, que eso es otra cosa. O sea, tienen que tener los dos. Después yo puedo hacer diferencias cualitativas de uno más, otro menos, no en la vivienda que estamos hablando, porque como decíamos recién, la vivienda es un derecho humano, la vivienda familiar, y la vivienda familiar es todas las familias. Por lo tanto, no hay un modelo familiar a nivel internacional en las convenciones que privilegie al matrimonio. Entonces, el legislador en el orden interno no puede discriminar, porque estaría diciendo, hay modelos de familia que tienen más derechos que otros. ¿De qué derecho estamos hablando? De la vivienda. No, pero la vivienda familiar es un derecho constitucional de todas las familias. Entonces ahí ya no me importa el modelo familiar, en este punto. Por eso digo, en otros sí. Por eso esa Claro, porque como aclaración que tiene que ver pone con una Lucía pregunta. Baldi, en consonancia con lo que vos decís, dice, sobre todo ahora que se admiten varias formas de parentalidad, de uniones de más de 3 personas y de los animales como parte de Exacto, la familia. Siempre hablando de exacto. planteados jurisprudencialmente, ¿no? Sí. Por eso esa aclaración me parece importante hacerla, porque no estamos diciendo que los convivientes tienen que tener exactamente los mismos derechos que el cónyuge, porque si no estaríamos reduciendo todo a un modelo familiar. Sería único. Acá Graciela, claro, exactamente, sería un único modelo familiar. Graciela Claro. pone cómo compatibiliza los derechos de los hijos con el derecho real de habitación gratuito del conviviente supérstite. ¿Cómo se compatibiliza cómo lo compatibilizamos con el del cónyuge supérstite? Digo. Entonces estamos haciendo una gran diferencia o una discriminación entre conviviente y cónyuge. Claro. Porque dice, Claro. ¿cómo compatibiliza, manera de pregunta, los derechos de los hijos con el derecho real de habitación gratuito del conviviente supérstite? Por eso ahí el derecho real de habitación es del cónyuge y del conviviente. Entonces ellos tienen que tener el derecho a la vivienda por ser familia. No me importa si tienen hijos. Porque los hijos tienen derecho por la responsabilidad parental, a los alimentos en general, a la vivienda particular. Acá estamos hablando de un derecho en relación de pareja. Es decir, Sí, que del también cónyuge, lo tiene el cónyuge, que el cónyuge supérstite lo tiene y de manera vitalicia. Exactamente. A ver, en ese sentido me parece muy gráfico algo que siempre decimos y que, pues digo esto que estamos diciendo para tener en cuenta y para ver la dimensión de lo que estamos diciendo. En todos los países de la región, acá sudamericano, todos tienen reconocimiento de estos derechos para los convivientes. No es que estamos diciendo algo que... porque son familias. Y en consecuencia tienen estos derechos a la vivienda, a los alimentos que no tienen acá, posese, al derecho sucesorio que no tienen acá. Existe en todos los países de la región. Es decir, después la diferencia es que algunos tienen un poco más que otros. Bueno, eso es todo lo discutible. Ojalá estemos en esa discusión. Acá la discusión, y que tiene que ver con esa pregunta inicial justamente para que se entiendan la respuesta, dice, acá el tema es que lo que nosotros tenemos que superar es en el discurso jurídico, es ese argumento muy utilizado que dice, si se casaron es porque quieren derecho y si no se casaron es porque no quieren derecho, porque ahí empieza el problema. Porque pareciera ser que la única forma de familia es el matrimonio con derechos. Y la otra sería una familia, bueno, afectiva, que no sé, sin derecho. No, la familia es con derecho. Karina Pakenbuch está levantando la mano, si se le puede habilitar el micrófono.
No me A figura ver nadie ahí. levantando la mano. Ah, recién me aparecía Karina Pakenbuch, que estaba levantando la mano. Karina Ahí con está, K. ahora sí. Karina, te damos el audio. Hola, Hola. ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas Doctor, una tardes. Sí. consulta. En el artículo 522, donde usted habló de la caducidad, mi consulta es, ¿qué pasa si este plazo sucede o sucedió, digamos, en el tema de la pandemia, donde no había juzgados y no se podía presentar o no se podía salir de las casas como para consultar a un abogado o a alguien? ¿Cómo se puede Sí, ahí pedir la está. prórroga de ese tiempo, de ese plazo de caducidad para que no se le caiga el derecho? Sí, ahí no, digamos, un Sí, tema que le hemos dado con respecto, uno de los pocos derechos que tienen los convivientes es la compensación económica. Y viene a tono de esto, del plazo, porque en pandemia, incluso en Capital, hay fallo de Cámara que le hicieron perder el derecho, por eso, por el plazo de caducidad de la compensación económica. Que si me pregunta a mí, digo, un disparate, pero la realidad es esa. La realidad es que hay claro, sí, fallos sí. que, sacando el periodo de feria judicial, extraordinaria, etcétera, pero digamos, en ese primer año de pandemia, el 2020, ahí si cesó la unión convivencial, el famoso caso acá de Capital que cesó en noviembre del 2019, la unión convivencial, pobres, imagínense el peor escenario, vino Año Nuevo, vino enero, estaban de vacaciones, febrero, en marzo cuando empezó, 19 de marzo, viene el primer decreto de necesidad de urgencia. Muy bien, en ese caso la conviviente plantea la acción judicial propiamente dicha ya por septiembre del 2020. Es decir, después de los 6 meses, a ver, ahí nomás. Y entonces la Cámara dijo que se había producido la caducidad de esos 6 meses. Y por lo tanto no tiene este derecho. ¿De qué derecho estamos hablando? Del único derecho patrimonial, entre comillas, que tiene la conviviente. Un derecho patrimonial que está reducido a plantearlo dentro de los 6 meses de cesada la convivencia. Saco la pandemia, que ya es mucho más escandaloso. Saquemos el caso de ojalá fuera el tema de la pandemia el problema. El problema es que la mayoría de los convivientes, en 7 años de vigencia del código, pre-pandemia, perdían el derecho porque se presentan después de los 6 meses. Y dice, ya caducó. Entonces uno ve los casos jurisprudenciales de compensación económica en vigencia del código, de los cónyuges y convivientes, la mayoría de los fallos son de cónyuge. Y digo, pero ¿cómo? Si los convivientes el único derecho que pueden tener, tendría que haber todos los días fallo. No hay todos los días fallo de compensación. Porque este plazo de caducidad de 6 meses prácticamente hace que, y como la unión cesa de hecho, no hay sentencia judicial, obviamente en la unión convivencial, prácticamente cuando la conviviente va al abogado y plantea la acción es después de los 6 meses. Porque nadie se separa y a los 10 días se va a buscar un abogado. O son casos Claro, extraordinarios. claro, no pasa lo mismo en los matrimonios, donde hay una sentencia de divorcio Empieza y a tienen correr más el plazo tiempo. a partir de la Claro, tiene sentencia de más tiempo divorcio. para poder presentar, no le caduca, digamos, a los 6 meses. Tienen más Por eso es tiempo. que hay más casos de compensación económica entre cónyuges divorciados que entre convivientes, lógicamente. Sí, que con un asesoramiento ya seguro, porque como estamos ante un divorcio, ya hay un acompañamiento y asesoramiento legal seguro. Y En se cambio, en la podría plantear convivencia, perdón, y se podría plantear sí, de alguna forma la inconstitucionalidad de Sí, ese. pero a ver, le tiene que tocar. Hay, Ah, hay muchos casos que se han planteado la inconstitucionalidad por el cese de la convivencia, aún habiendo un dato más importante todavía y más grave para el plazo de 6 meses que en caso de violencia de género. Es decir, cuando cesó la convivencia por exclusión de hogar. ¿Qué más caso de perspectiva de género? Fíjense que el 524, cuando habla del plazo de 6 meses, dicen todos los casos. Digo, pero ¿dónde está entonces la perspectiva de género que tanto se habla? De la teoría, bárbaro, extraordinario. Pero digo, ¿no viste la perspectiva de género para no hacerle correr el plazo de 6 meses?
a la conviviente que cesó por violencia de género. ¿Por qué digo esto? Porque imagínense que en situación normal del cese, normalmente la conviviente llega tarde, después de los 6 meses. Imagínense si hay violencia de género, en donde la conviviente está atravesando como víctima una situación donde lo último que quiere ver es al agresor. Entonces, lo más probable es que recién después de salir de esa situación física, psíquica, de la violencia, vaya al abogado y dice, yo le voy a reclamar compensación económica. Bueno, de esos casos hay un montón que se han planteado diciendo, mire que con exclusión de hogar no tiene que regir el plazo. Sí, claro. ¿En cuántos casos la jurisprudencia ha declarado la inconstitucionalidad? Esto que usted decía, en uno, en Comodoro Rivadavia. Ay, ¿tiene Y ese el fallo, resto, doctor, para pasarlo después? sí, sí, sí. Y el resto, en la provincia de Buenos Aires, todos los días casi dicen, no, ya pasó los 6 meses. Bien, había un Con par lo- de manos Gracias. levantadas. No, Sí, Muy bien, le damos la palabra Inés. a Diego. Diego. Diego, sí. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, se sí. escucha. Con un gusto. Mire, la consulta es la siguiente. Hay muchos, es respecto a la atribución del uso de la vivienda en el caso de los matrimonios, ¿no? Muchas veces, producido el divorcio o la separación, la progenitora queda con los menores viviendo en lo que fue la vivienda familiar, Sí. sin hacer o peticionar la atribución del uso de la vivienda. En el caso particular que yo consulto en este momento, por ejemplo, se produce que la progenitora hace 6 años que vive con los menores y al ex cónyuge no conviviente se le ocurre que quiere particionar la vivienda inmediatamente. Sí. Si bien no solicitó la atribución de la vivienda, ¿usted cree que es requisito necesario o ante la oposición, la contestación de la demanda, justamente acreditando de que es vivienda familiar y que están los hijos menores de edad de los dos, el juez podría rechazar esa acción de partición? Ahí lo que, en realidad formalmente, para que no haya ninguna discusión, es conveniente plantear la atribución de la vivienda, porque ese es un derecho que tienen, no es una obligación. Entonces la Claro. otra parte le puede decir, bueno, pero si nunca lo planteó tácitamente porque no lo quiere. Exactamente. Le Para comento, evitar... sí, se intentó plantear por medio de la reconvención, pero la juez no hizo lugar y derivó el asunto a mediación directamente. O sea, como diciendo, bueno, esto plantéelo en otra... Siguiente, claro. Exacto. Sí. Ahí conviene formalmente, como abogado, plantearlo expresamente. Sí, sí. O sea, convendría abrir un proceso de mediación antes que se dicte sentencia en ese expediente a los efectos de solicitar la atribución de la vivienda. Exactamente, para que sea más seguro e indiscutible para la otra parte. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. No, por favor, al contrario. ¿Quién más estaba levantando? Diego, Pedro. Diego también está levantando la mano. Patricia y Pedro me aparecen a mí. Patricia, Sí. Carolina. Sí, cualquiera que se habilite el micrófono para preguntar. Diego, no sé si quiere seguir hablando porque tiene la mano levantada y si no, Inés, le damos la palabra. Dale la palabra a Inés, creo que Diego le quedó la mano ahí. Pero... Inés, estamos solicitando el audio. Sí, Inés. Le solicitamos, pero no lo activa. Ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, mi pregunta, yo lo había escrito, pero vi que con la mano hacía más rápido. La pregunta es la siguiente. ¿Tiene derecho como heredero en un sucesorio un conviviente que lo fue en una relación de hecho durante muchos años, ¿no? Esta persona, después de la muerte del causante, se presenta con testigos para, digamos, exponer esa convivencia que tuvo durante, no sé, 30 años o más. Sí. ¿Es posible que tenga derecho como heredero forzoso en el sucesorio? No, no, no. Ni la ley ni ningún caso de jurisprudencia hasta acá le dio el derecho hereditario. Estamos hablando al conviviente, en su calidad de conviviente, ¿no? Sí, sí. O sea, hay muchos casos que son herederos por testamento. Eso sí, no hay ninguna duda. El conviviente, digo. Pero por llamamiento, por ley, no hay ningún caso.
¿habría alguna posibilidad de solicitar un tratamiento especial porque es una señora bastante... Sí, lo que es recomendable, y nosotros lo hemos dicho en varios casos que hay abogados que ya lo han planteado, el 2424, el 2004-24, plantear la inconstitucionalidad, porque en el llamamiento de la vocación sucesoria está contemplado los descendientes, ascendientes, cónyuge y colateral hasta el 4º grado. Ahí lo que hay que plantear es, si todos estamos de acuerdo que el conviviente de familia, las uniones convencionales son familia, ¿cómo no va a estar en el orden hereditario? Aunque sea último, vamos a poner el peor escenario. Es más, aunque sea antes del Estado, del fisco. Porque si faltan esos 4 que dije y no hay testamento, la herencia es vacante. Sí. Entonces el sentido común, en un contexto actual, me dice que un conviviente tiene que tener un orden prioritario a una eventual declaración de herencia vacante. Es decir, si yo viví 30 años con una persona en relación de pareja y se muere, no tiene descendientes, no tiene ascendiente, no tiene cónyuge, no tiene colaterales, no hizo testamento, hereda al fisco. Y acá en Capital hubo un caso en contencioso administrativo, escandaloso, el 2017, tan escandaloso que los jueces contenciosos administrativos de sentido común le dieron por usucapión a la conviviente 50%. Eso iba a preguntar. Bien. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Gracias. Muy bien. La verdad hay un Le damos la montón de palabra. preguntas en el chat que estaban pidiendo que se lean. Leemos una del chat para hacer un poco parejo, así hacemos un poco y un poco. De Viviana, que habla, dice, la vivienda es propia del cónyuge, salvo que Viviana te quieras habilitar, porque preguntó hace mucho, es verdad, preguntó a las 4:30. Si te puedes habilitar y querés hablar, mejor, si no yo mientras voy leyendo. La vivienda es propia del cónyuge contraída en el matrimonio en que me afecta como cónyuge supérstite, y en la cual vivo con mis 2 hijos, que son de mi primer matrimonio. Por favor, aguardo respuesta. O sea, una vivienda propia. Dice, es vivienda propia del cónyuge. Dice, ¿en qué me afecta como cónyuge supérstite y en la cual vivo con mis 2 hijos que son de mi primer matrimonio? Claro, es una vivienda propia del cónyuge. Si es matrimonio igualmente, y estamos hablando de cónyuge supérstite y estaban en matrimonio, puedes pedir igualmente la atribución del derecho real, salvo que esté en condominio con otra persona esa vivienda. Claro, No porque una importa, cosa es que sea heredero y el otra derecho el real, derecho real. Claro. exactamente. Porque como habla de cónyuge supérstite, entiendo que habla de el fallecimiento. Claro. Ahí Igualmente, tendría que pedir el Viviana, derecho si real querés de la habilitarte, habilitate. Va, levantá la mano si te ven y te habilita. Bueno, hay millones de preguntas, es un tema que es más seguramente extenso, en otra obviamente, para oportunidad analizar haremos. de 2 horas, pero bueno, esperemos que hayamos podido despejar bastantes dudas. El material lo vamos a estar enviando, así lo tienen a disposición. Sí, y en alguna otra oportunidad haremos también un taller respecto de estas cuestiones que son, porque hay muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y la asistencia. Gracias a graduados y bueno, en un ratito les envío el material. Bueno, Chao. gracias, saludos. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias.